La conferencia del día de hoy es una conferencia que habla de la vida de un muchacho que se convirtió en hombre y murió anciano, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre hablar de las personas, de las vidas, ¿verdad? Que deja descritas la palabra de Dios siempre por el final, no por el principio. Dile a tu hermano, lo que determina tu vida es la forma en que la terminas, no cómo la comienzas. Pues eso es más importante cómo acabas las cosas que cómo las comienzas. Que ha habido muchas personas que han comenzado, ¿verdad?, su fe, han comenzado su cristiandad, pero desafortunadamente han concluido y están concluyendo de una forma desafortunadamente no adecuada respecto a la palabra de Dios. Amén. Entonces, la vida que vamos a hablar hoy es extensa, es hermosísima, amado hermano, pero que da muchas enseñanzas. Es la vida de Joseph o José, ¿verdad? Y vamos a hablar de él. Génesis capítulo 50, ¿verdad? Versículo 15. Dice la palabra de Dios, Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Una vida que termina maravillosamente bien, ¿verdad? ¿Cuántos quieren terminar su vida maravillosamente bien? Yo no sé, suena difícil, pero siempre es importante pensar en los epitafios, ¿verdad? Yo las veces que he ido a los cementerios por N razones, ¿verdad? Yo creo que los pastores nos debemos acostumbrar a estar visitando sepelios, ¿verdad? Estar visitando cementerios, hospitales, esa es la obra. Y es de llamar la atención que, curiosamente, mucha gente termina, ¿verdad?, describiendo en 4 palabras su vida en los epitafios. Hubo un epitafio que siempre me llamó la atención, que decía: no lloren por mí, ¿verdad? Y vuelve a repetir: no lloren por mí, búsquenme en el reino de los cielos. Entonces eso es hermosísimo, es un cristiano, amado hermano, porque habla de que fue un hombre que murió bajo convicciones profundas, ¿verdad? Dile a tu hermano: terminó bien su carrera. Amén. Y eso es lo importante, que termines bien tu carrera, ¿verdad? Por eso la Biblia dice: correr con paciencia la carrera de la fe. Yo quiero comenzar el desarrollo de esta conferencia con una pregunta simple. Ayer tuve la oportunidad de estar en una fundación por mis labores profesionales, ¿verdad?, donde se atiende a muchas mujeres con cáncer, ¿verdad? Y hay una pregunta interesante, ¿verdad?, con toda esa gente que me tocó dar una conferencia de mi área, ¿verdad?, de mi trabajo, pero que tuvo oportunidad de compartir con todas esas personas que han sido atentadas con su vida, ¿verdad?, contra su vida.
y escuchando a algunos doctores también, observando que desafortunadamente el cáncer, ¿verdad?, es la manifestación de un mal vivir, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Entonces, eso es fuerte, amado hermano, eso es poderoso. Digo, wow, lo que estoy yo observando, ¿verdad?, aquí por alguna razón. El cáncer, dile, el cáncer no es un virus, ¿verdad?, que anda en la calle, ¿verdad?, no es una bacteria, está dentro de ti. Y se desarrolla cuando hay un mal vivir en tu vida. Déjame decirte que esta pregunta que quiero que la anotes, no me la respondas, te la vas a llevar. ¿Cuál es la razón por la que te despiertas todos los días? Apúntalo. ¿Cuál es la razón por la que te despiertas todos los días? Allá en casa me están oyendo. ¿Cuál es la razón por la que te despiertas todos los días? ¿Verdad? Allá, Ángel, a ver, apúntalo ahí. Bien importante, hijo, estás chavillo. ¿Cuál es la razón por la que te despiertas todos los días? La respuesta a esta simple pregunta va a dar un significado profundo a tu vida, ¿verdad? A tu existencia, ¿verdad?, a tu destino. Y yo creo, amado hermano, que la vida de José encontró una respuesta profunda a esta pregunta, ¿verdad? Fíjense que José, por tiempo, obviamente no voy a leer, porque sabes, de Génesis 30 hasta el 50 habla de esta vida, ¿verdad?, de este hombre que fue hijo de Jacob, ¿verdad? Su abuelo fue Isaac y su bisabuelo fue Abraham, ¿verdad? Y podemos observar que José fue uno de los 12 hijos, ¿verdad?, que tuvo Jacob, llamado Israel, ¿verdad? Este hombre, José, fue uno de los 4 primogénitos. Recordemos que Jacob tuvo 4 mujeres, ¿verdad? Hablamos de él hace una semana, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Rubén, por ejemplo, fue un primogénito, ¿verdad? Judá, y podemos ver Dan, podemos ver varios primogénitos. ¿Cuánto? 4. José era uno de ellos. Era el primer hijo de la mujer que amó que amó Jacob, llamada Raquel, ¿verdad? Entonces, José desde muy pequeño, amado hermano, tuvo gran oposición en su vida, amado hermano. Grandes adversidades en su vida. Dice la palabra de Dios que la vida no se trata de parar de sufrir. Eso déjalo para la gente ignorante que se deja engañar por las sectas, ¿verdad? La vida dice que, ¿verdad?, que precisamente el sufrimiento, ¿verdad?, forma parte de esta vida, ¿verdad? Y el que piense lo contrario, pues está viviendo un engaño, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, dijo Jesús, que yo, ¿verdad?, ayudaré a que ustedes las venzan. Ahora bien, fíjate que estamos viviendo una sociedad, amado, muy golpeada, ¿verdad? ¿Cuántos tienen el celular como una extensión de su cuerpo el día de hoy? Si no tienen el celular, se sienten inquietos. A mí me ha pasado una guerra impresionante, ¿verdad?, que dejas el celular y empiezas con esa cosquilla de decir, híjole, pues quiero, amado hermano, es bueno darle un ayuno al celular, ¿verdad? Yo lo reto a tener ayunos al celular. El celular forma parte ya en esta generación de parte del el organismo de muchos seres vivos, y eso está mal, ¿verdad? Hay gente que ni siquiera ve las redes sociales, ya nada se la pasan haciendo scroll, ¿va? Hacia arriba, hacia abajo, nada más porque pues ya traen su tema. Déjame decirte que esta sociedad está viviendo bajo un caos de depresión grande, ¿verdad? La gente vive con una gran depresión. La depresión no necesariamente es aquella persona que está ahí cabizbajo, ahí, que está tristeando. La depresión tiene que ver cuando la gente, amado hermano, apunta esto por favor, renuncia voluntariamente a usar sus capacidades, ¿verdad?, para poder sobreponerse a los problemas. Repito otra vez. La depresión comienza cuando un ser humano, ¿verdad?, renuncia voluntariamente a usar las capacidades que Dios les dio, ¿verdad?, para sobreponerse a los problemas, ¿verdad? Entonces ya es gente que no quiere tomar acciones, gente inactiva, ¿verdad?
gente pasiva, gente que se la pasa, entra en un proceso de rutina. ¿Cuántos saben que el proceso de rutina trae a grandes depresiones? Te levantas, te vistes, vas a hacer tus cosas, regresas, comes, duermes y nuevamente el ciclo se repite. Cuando vas a pasar el tiempo te das cuenta que han pasado años, ¿verdad? Y tu vida empieza a carecer de mucho sentido porque has renunciado a eso, ¿verdad? Tú mismo has renunciado a eso. Déjame decirte que la vida de José fue una vida llena de dificultades, pero también llena de sentidos, Daniel, ¿verdad? Es importante lo que estamos hablando. La vida de José fue una vida llena de dificultades. Imagínate al ser el primogénito de la mujer que Jacob más amaba, ¿verdad? Que fue Raquel. Tan es así que este varón Jacob lo vistió de una túnica de colores, ¿verdad? Es como decir, hay una predilección por este muchacho, es el hijo de la mujer que amo. Tuve 3 adicionales, pero esta la amo mucho. Y José causó envidia, repite, causó gran envidia, ¿verdad? No sé si en tu vida tú has pasado a ser una persona que hayas causado envidias, ¿verdad? O tú hayas sido parte de esas envidias. Pero José experimentó la envidia, no de cualquier persona, dile, de las personas más cercanas a su vida, ¿verdad? Eso es impresionante. Digo, oye, si tienes envidia de una persona del trabajo, dices, bueno, pues que se quede con usted en el trabajo. Pero cuando esa envidia se traslada a tu seno íntimo, ¿verdad? Se traslada a la parte más cercana a ti, ¿verdad? Entonces esa envidia cala, ¿verdad? Esa envidia lastima, esa envidia causa muchas dificultades. Pero no nada más la envidia se queda así, la envidia produce maldad. Repite, las envidias producen maldades, ¿verdad? La envidia no va sola. La envidia cuando dices, ay, tengo envidia de la buena. No, no hay ninguna envidia de la buena, porque las envidia, ¿verdad?, siempre va a producir acciones equivocadas hacia la persona que se le envidia. Amén. Y esto le pasó a José desde muy temprana edad, ¿verdad? José era odiado, ¿verdad? Era envidiado, ¿verdad? Era el origen de muchas maldades de sus hermanos. Fíjate que fue tan fuerte esta situación que una vez Jacob le dijo a José, ve a vigilar a tus hermanos, ¿verdad? Porque eran unos pillos, eran mayores que él, se iban a pasar las ovejas y de momento se iban de fiesta. Y José obedeció. Repite conmigo, José obedeció. Obedeció a su papá, ¿verdad? Y fue y vio a sus hermanos y les trajo noticias a su papá del encargo que le hizo su papá. Esto, amado hermano, ocasionó todavía una molestia mayor sobre sus hermanos, al grado que sus hermanos, ¿verdad? No se me pongan, están como muy allá atrás. La conferencia es la palabra de Dios y la palabra de Dios merece todo el respeto. Amén. Así que pongan mucha atención, por favor, 0 plática de ninguna especie. Repito, esta envidia que causó sobre José, José fue llevado, ¿verdad?, por parte de sus hermanos a ser sepultado en un pozo. Y a través de Rubén, que fue el hermano mayor, insistió a sus hermanos para que no lo mataran y lo vendieran por esclavo. José fue vendido por parte de sus hermanos como esclavo a Egipto por 20 monedas de plata. Jesús fue vendido por 30, José fue vendido por 20, pero ¿quién vendió a José? Jesús dijo, fíjate cómo hay cosas interesantes. Estamos viviendo en una sociedad, ¿verdad?, donde se vive con gran depresión, donde se carece de gran identidad en las personas y donde se carece de un verdadero amor por Dios. ¿Ah? Fuera de esto, hay mucha religión en las personas, ¿verdad? Hay mucha tradición, ¿verdad? Hay mucha sobrevivencia, viven por vivir, ¿verdad? Hay mucha rutina, hay mucho ocio y hay una gran falta de identidad en la juventud. ¿Ah? Esto nos está llevando a que es la primera causa de muerte en personas jóvenes el suicidio.
los niños no traen arraigos, ¿verdad? Los jovencitos no traen arraigos de nada. No forman convicciones de nada, ¿verdad? Viven por vivir y terminan sobreviviendo. Y José fue un muchacho que la Biblia dejó clara para que su vida nos sirva de ejemplo a nosotros en estos tiempos. ¿Cómo pudo haber sido posible que a José lo hayan vendido sus hermanos de sangre? La Biblia dice que los enemigos del Hijo de Dios son los de su casa. ¿Qué dice la Biblia? Yo jamás pensaría que mis hermanos de sangre, ¿verdad?, quisieran atentar contra mí, ¿verdad?, que quisieran un mal contra mí. Sin embargo, en un contexto espiritual, la respuesta es cierta. Fíjate qué duro es, ¿eh? José fue vendido y fue llevado cautivo a Egipto, ¿verdad? Qué triste la vida de José. ¿Te imaginas si José hubiera renunciado a su capacidad para salir adelante de esa tragedia que estaba viviendo? ¿Ah? Amado hermano, en la vida el Hijo de Dios va a ser formado en sufrimientos. En la vida el Hijo de Dios será formado en adversidades. ¿Ah? El que me diga que como hijo de Dios todo va a salir cool, ¿verdad?, y no va a tener adversidades, pues a lo mejor vive un engaño, ¿verdad? Porque Dios, que siendo un padre bueno, forma a sus hijos, ¿verdad? No los deja ahí, ¿verdad? Es lo que quieras, mijo, ahí quédate en casa, sentadito, ¿va? Chúpate tu mamilita ahí, quédate tranquilo, no quieres venir, no vengas, ahí quédate, mijo. Déjame decirte que el verdadero Hijo de Dios siempre vamos a estar enfrentando vicisitudes. Forma parte de un plan maravilloso de Dios. Imagínate, decimos, oye Dios, si tú ibas a usar a José, ¿verdad?, para rescatar a todo el pueblo de Israel, ¿cómo permitiste que le hubiera pasado todas esas vicisitudes? ¿Ah? Así que cuando nos pasen cuando tengamos problemas, cuando tengamos retos en la vida, cuando haya avenencias en la vida, dificultades y muchas veces tragedias, usemos la palabra no por qué, sino para qué. Porque Dios tiene un plan que rebasa lo que nosotros estamos viviendo, que rebasa, ¿verdad?, lo que nosotros estamos vislumbrando. Dios tiene planes que sobrepasan nuestro día a día. Pero veamos y observemos la conducta de José. José no se cayó, ¿verdad? José no dijo, Dios me falló, ¿verdad? Ya no quiero nada con Dios, Dios no me respondió, ¿verdad? Yo de chavito lo alabé, lo adoré, ¿verdad? Lo conocí y ahora me pasa esto, yo mejor no quiero nada con Dios, ¿verdad? José no se fue de mundanote con sus hermanos, ¿verdad que no se fue? No fue jalado por la corriente, sus hermanos iban a tomar y a ver mujeres. José determinó, escúchame bien esto, José determinó en su corazón obedecer a su padre y honrar a su Dios. El primer mandamiento con promesa es, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en esta tierra y te vaya bien. Repite conmigo, te vaya bien. El padre simboliza la primer imagen de autoridad que Dios forma en los hijos. Pues no tuve padre, tuviste madre. Y si fuiste huérfano de padre y madre y estás en una iglesia, tienes un pastor que representa de igual magnitud la autoridad que Dios está delegando sobre esa persona para que tú seas formado en profundas convicciones. La vida no consiste en hacer lo que se te pega la regalada gana. No consiste en vivirla quejándote, ¿verdad? Hoy en día vivimos una sociedad de puras quejas. Ahora ya se quejan hasta porque no dice señore o señora, señorito, señorita, ¿verdad? Todos son una generación de cristal, ¿verdad? Todo les molesta, todo les incomoda, de todo se ofenden, ¿ah?
Nada les parece. Es la generación que vivimos. Todos reclaman derechos y jamás mencionan sus obligaciones. ¿Va? Y eso, amado hermano, que pasa en la sociedad en que vivimos, se está trasladando a la familia de Dios. Pero gracias a Dios que tenemos la bendita palabra de Dios para poder atacar todas esas influencias satánicas que está llevándose esta generación al mismo infierno. Entonces, la obediencia, repite, la obediencia a la autoridad forma grandes convicciones. Y las convicciones que se forman parte de las capacidades que Dios te da para sobreponerte a las próximas, dile a tu hermano, a las próximas aflicciones que tendrás. Una cosa tenemos que estar seguro, amado hermano, en la vida, ¿verdad? El ser humano se enfrenta a 3 cosas. La número 1 es la muerte. La número 2 es el sufrimiento. Y la número 3 es la culpa. Todo ser humano está sentenciado a la muerte, sufrimiento y culpa. Bendita la gracia de Jesús, que nos da las armas para vencer el sufrimiento, la culpa y la muerte. Amén. Pero hay de aquellos que no forman esas convicciones. El primer paso que dio José es una obediencia. José se ejercitó en obedecer a su papá. ¿Ah? Oye, pues sus hermanos son tremendos, ve y chécalos. Y dame un reporte. Nada que vas a ser cómplice, ¿va? Nada de que vas a decir, mejor no le digas a mi papá y aquí chitón, ¿va? Eso se traslada en las iglesias. No le digas nada al pastor, aquí nosotros hacemos nuestros chismes, aquí hacemos nuestros comentarios, nuestras deducciones, y esto no sale para la autoridad. Esto se queda aquí. Ups. El siguiente paso que dio José empezó con un sufrimiento. ¿Cuál fue? Sus hermanos lo agarraron, lo echaron al pozo y después vendido como esclavo a Egipto. Imagínate que José se hubiera puesto ahí a mariconear. ¡Ay, me vendieron! ¡Ay, mi corazón roto! Ya no quiero nada con Dios. Ya no voy, ya no. José sabía que su solución siempre iba a estar en las manos de Dios. ¿Qué pasó con José? La Biblia dice que Dios nunca se separó de José. Qué hermosa convicción es enfrentar las vicisitudes de la vida, enfrentar los sufrimientos, enfrentar la muerte, enfrentar los miedos, enfrentar las culpas, sabiendo y estando convencidos de que Dios no me va a soltar de su vista. ¿Qué pasó con José? José llega como esclavo. Apunta esto, llegó como ¿qué? Como esclavo. Ahorita vivimos una generación donde la gente quiere pasar por alto los sufrimientos y quieren llegar simplemente porque ya son jovencitos y jovencitas y ya quieren ser todos unos señores, ¿va? Quieren ser los directores de las empresas, quieren ser los dueños, quieren tener los placeres, quieren tener los lujos, quieren tener todo sin que antes hayan sido formados. La formación duele. El sufrimiento forma parte de una formación. Las limitaciones forman parte de una formación. Las carencias forman parte de una formación. La disciplina. O sea, hay gente aquí que no le gusta ser formada. Siempre parecen como esos peces. ¿Has visto los peces globos? Tan bonitos. Yo he visto varios ahí en la orilla del mar. Pero si les pinchas así con un dedo, ¡pum!, te salen unas mega espinas que súper venenosas, ponzoñosas. ¿La gente no le gusta ser tocada? ¿Quiere puras palabras dulces?
¿Quiere puras complacencias? ¿Quiere puras afirmaciones? ¿Verdad? La vida de José no fue así. Fíjate quién estaba en control de la vida de José, Dios. Así que cuando enfrentes un problema o tengas una vicisitud o una carencia, es que no tuve padre, por eso me voy a volver un desgraciado. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. José confió en Dios. La fe de José se mostró por sus reacciones y no por sus dichos. Hoy el cristiano habla mucho de fe por sus palabritas, pero no por sus decisiones. ¿Ah? Por eso es que las deserciones se dan. Nada más es cuestión de tiempo y de que otra pandemia ahí sacude otros tantos, ¿verdad? Otra crisis por ahí financiera y sacude otros tantos. Un conflicto aquí en la iglesia y sacude la fe de otros tantos. José fue un hombre de fe que agradó a Dios. No por lo que decía, sino en la forma en que tomaba sus decisiones. Eso es muy importante, ¿eh? Que hay muchos hermanos que dicen, yo tengo gran fe. Y los oyes orar y oran con mucha fe. Pero a la hora de la hora, a la hora de la vida, a la hora de despertarse y decir, ¿para qué desperté hoy? Hoy es un día de grandes decisiones. Exhiben su falta de fe. ¿Ah? Mira, tan es así que hay muchos que no vinieron. La vida de fe consiste en la forma en que tú decides. ¿Ah? Hay algo que es importante, amado hermano. El ser humano Dios lo hizo para tomar decisiones, no para que Dios tome decisiones por él. Si tú crees que va a bajar Dios y va a abrir el cielo y te va a decir tomar la decisión por ti, no va a ser así. Tú vas a tomar tus propias decisiones. Y en las decisiones que tomes, vas a exhibir que realmente confías o no confías en Dios. José simplemente aceptó. Repite, José aceptó su sufrimiento, su crisis, su problema. No se echó a correr, ni se ocultó en el celular ahí a pasar el tiempo. Enfrentó. Pero ¿sabes qué? Dios lo soportó, Dios lo avaló. ¿Qué hizo Dios por José? Como Dios estaba con José, hizo que José tuviera grandes resultados de su trabajo con Potifar. Grandes resultados. Cuando Dios está con una persona, hace que en su vida obtenga grandes resultados. Dios saca de las vicisitudes bendiciones. Dios saca de grandes problemas, grandes enseñanzas. Dios saca de grandes tragedias, grandes beneficios. Cuando en verdad hay una convicción en ti de que Dios está contigo, porque tus decisiones son decisiones basadas en fe. No en falsas creencias, en fe. ¿Qué resultó? Que fue tan grande el favor que vio su jefe Potifar de José, que le dejó en sus manos la administración de todo lo que Potifar tenía. Y Potifar era un hombre muy importante en el reino de Egipto. Era el jefe de los verdugos, para que entiendas. O sea, era la confianza de Faraón. José trabajó y José se hizo grande como esclavo en la casa de Potifar. Déjame decirte que Dios siempre te va a hacer grande en el lugar en el que estás. Eso es una convicción.
Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado el mundo real laboral, ¿verdad? Pero qué importante es hallar gracia. Amén. Hallar que digas, oye, de todos estos. Y, apúntalo ahí, es bien difícil llegar arriba, pero es más difícil mantenerse ahí. Sí. ¿Ah? Porque entre más alto estás, más te van a tirar, más te ven. Así que abusado. Sin Dios, estás perdido. Estamos viviendo un Dios real, no un Dios religioso, un Dios tangible. Un Dios donde se le tiene que afirmar por las decisiones que tomas. Tú dirás si hoy te levantaste a leer la Biblia, a buscar una respuesta de Dios, un consejo de Dios. Si te acuestas meditando la palabra de Dios. Si entre sueños te pones a orar a Dios. José, dentro de esa bendición, volvió a tener otra tentación. Dile, siempre las bendiciones son atacadas por tentaciones. ¿Ah? Y llegó la mujer de Potifar. Y se le entregó y lo asedió. Pero la fe que tenía José, su fe, su gran fe, fíjate su racional. Para José era un muchachito de seguramente 18, 20 años, no más. Para él hubiera sido muy fácil, pues total, esta señora anda aquí de Cusca, pues total. La atiendo. Soy hombre. Y el racional de José, además en esa época, amado hermano, pues eso era como es hoy. ¿Va? Y José dijo, ¿sabes qué? Ese hombre Potifar me bendijo. Dios lo usó para bendecirme. Fíjate la racional de José. Dios lo usó. No usó a otro, fue a él. Y lo usó y confió en mí. Me dejó a cargo todo. Su dinero, sus recursos, sus decisiones. Obviamente lo único que yo no puedo tomar es su intimidad, es decir, su mujer. Eso lo vería muy mal Dios de mí. ¡Wow! La Biblia lo detalla, amado hermano, su racional. No nada más dijo, ¡ay no! Ese es un hombre que está formado en convicciones. Ese no es un mediocre de la fe, ese es un hombre de fe. ¿Y qué fue lo que hizo? Se echó a correr, lo había desnudado la señora. ¿Qué trajo como consecuencia? Siempre obedecer a Dios traerá consecuencias. Muchas veces pensamos, en el momento van a ser gratas porque yo veo. No, amado hermano, muchas veces obedecer a Dios traerá consecuencias. Como cuando no tienes que firmar algo en tu trabajo para sobornar a alguien y después te corren. Como cuando no tienes que hacerte cómplice de los mundanos y ponerte hasta el queque e irte con prostitutas. Como el no acostarte con tu jefe para recibir un ascenso. El obedecer a Dios, el mostrar tu fe en Dios, traerá consecuencias en el mundo. Recordemos que el que planea y maneja el mundo es Satanás. Pero mayor es el que está en control, que es Dios, que es el mismo diablo. Amén. Y fíjate que esta mujer, haciendo uso de la mentira, cómo la mentira está asociada a los planes de Satanás. Apúntate tu enseñanza, ¿va? Siempre que hay mentiras está el diablo detrás. Para cada vez que mientas, te puedas acordar que no hay mentiras piadosas.
el diablo siempre tiene un plan atrás de tu mentira. Así es. Y entonces, este hombre fue tomado, ¿verdad? Y fue llevado a la cárcel. ¿Por qué? Porque esa mujer le mintió a Potifar diciendo que él había querido abusar de ella. ¿Qué hizo José? Se puso de chiquión, lloró, pataleó, renunció a Dios. Dijo, me fallaste, Dios, ¿por qué tu obedecer me fue peor? No, mi amado. José siguió su vida. Escucha esto. José, cada mañana que se despertaba José se despertaba, volteaba y obedecía. Otra razón más para poder despertar el día de hoy. Dios hará cosas en mi vida. Algo va a pasar. Fíjate que José, ¿verdad? Estuvo años en la cárcel, conoció al copero del rey, al panadero del rey que estaban ahí en la cárcel, ¿verdad? Y Dios usó ese momento. Fíjate, nuevamente, dice la palabra de Dios que nuevamente Dios estaba con José. Y nuevamente en la mismísima cárcel, en lo más bajo del reino, en el puesto que nadie quería. De ahí, Dios hizo a José el mejor administrador de la cárcel que Faraón había tenido. Nuevamente, la prosperidad de Dios en el lugar donde está un hijo que le ama. Amén. ¿Ya ves? No se trata de estar cambiando de trabajo o de congregación o de país. Dios te bendice a donde tú estás. Amén. Cuando tú eres un hombre de convicciones que muestra que amas a Dios. Así de fácil. Y entonces, José descubre, ¿verdad? A través de las capacidades. Repite eso. Las capacidades. Para recibir la bendición, también te las da Dios. Muchas veces no sé si se han encontrado a decir qué tengo que hacer en esta circunstancia. ¿Va? ¿Cómo le hago ahora? Pero cuando tú eres un hombre verdaderamente, una mujer genuina, que has tomado en serio a Dios, que te has dedicado tiempo a analizar la palabra de Dios, Dios te va a dar capacidades. Y Dios le dio la capacidad a José, sobrenatural, de poder entender lo que iba a pasar en la vida de esas dos personas que estaban con él. Al tiempo, fíjate, cómo actúa Dios. No fue al tiempo de José. ¿Cuánto tiempo hubiera quedado José de estar en la cárcel? Una semana y ya muere, ya. Algunos dicen, no, 1 hora, pastor, es más, pues nada más así. De chanfle me salgo. 2 años. La realización de Dios en la vida del hombre que le ama tarda tiempo. Vivimos una generación que todo lo quieren rápido, ¿ah? Quiero que me soluciones ahorita, quiero un marido. Y ahí se meten con Juan Charrasqueado y andan chillando. Ahorita quiero una mujer. Se meten con la chancluda loca y andan llorando al tiempo. Escucha esto, amado hermano. Dios toma su tiempo. Hay de aquellos que le quieren estar echando la mano a Dios cada rato, a estar probando y probando a ver dónde caes, porque terminas... Pasaron años cuando José fue recordado. José fue recordado. José fue recordado por el rey. Y fue llamado a la misma presencia de Faraón. Y como Dios seguía con José, repite, Dios seguía con José. No se dio vacaciones Dios en su vida, ¿va? Que hay muchos que dicen, no es mi tiempo, mejor me voy y luego ahí cuando tenga tiempo ya regreso.
ahí podemos hablar, ¿verdad?, de una permanencia. Repite, permanencia, perseverancia. La palabra de Dios te enseña, sé perseverante. No seas oscilante. Hoy sí, mañana no. Un mes sí, otro mes no. Un año sí, otro año no. Perseverante, constante en el Señor, constante en buscar su palabra, constante en buscarlo en oración, constante en aprender más de Él, constante, ¿verdad?, en luchar para obedecerlo, constante. Y Dios será constante. Amén. Pero hay gente que de momento se aleja y todo quiere que, ya Dios resuélveme, ya me metí en broncotas, ¿no ves? ¿Se han dado cuenta cómo por eso empezamos con la muerte de José? Ve todo lo que hubo antes de su muerte. Una vida constante con Dios. Amén. Nuevamente José fue favorecido por Faraón. Y igual que le pasó con Potifar hace años atrás, le volvió a pasar, pero ahora con Faraón. ¿Y qué pasó? Faraón le dio literalmente todo el reino de Egipto y lo puso en manos de José. De un esclavo, de un prisionero. Dios lo puso como cabeza en el imperio más importante del mundo conocido en aquel entonces. Dile a tu hermano, Dios no tiene límites. Dios te puede bendecir grandemente. No hay limitaciones para Dios. ¿Tú crees que José, llegando como esclavo, se iba a imaginar que iba terminando siendo el mero de todo el país? Eso era ilógico. Pero Dios tenía planes grandes para José. Amén. Dile a tu hermano, Dios siempre está testeando el corazón de la gente que le ama. Así es. Siempre amado. Dios siempre está tentando el corazón de la gente que le ama. José nuevamente fue favorecido por Faraón porque Dios está con él. Y nuevamente las capacidades, nuevamente observa otra capacidad más. ¿Qué hizo Dios? Le dio la capacidad a José para poder discernir que venían 7 años de abundancia y 7 años de hambre, y la sabiduría para saber qué hacer. ¿Ya viste cómo puedes estar permanentemente arriba sin caerte? Cuando sigues buscando como prioridad al Señor. José no fue de los que se cayó. ¿Cómo murió José? Siendo el hombre más importante, después de Faraón, de todo el reino de Egipto. Así terminó sus días José. Una persona que tiene tiempo con Dios, una persona donde realmente su fe es madurada, es probada y es aprobada. Espérate, esos pasos apúntalos. La fe es ¿qué? Antes de ser probada, primeramente se madura. Dile, la fe no se queda chirga, la fe tiende a crecer. Al primer paso, la fe tiende a crecer. Esa fe con la que decidiste un día venir a la iglesia y recibir a Cristo, esa fe no se puede quedar así. Esa fe tiene que crecer. Eso se llama madurez. Mucha gente que pasan décadas y décadas y siguen siendo los mismos bebés de fe. ¿Verdad? Son a los que hay que estarle cambiando pañales, se vomitan, ¿verdad? Se ensucian, regurgitan, hacen sus berrinches, en fin, después de años. Pero la fe se madura, la fe se madura, la fe crece. Y una vez que la fe empieza a crecer, la fe se prueba. O sea, quiere decir que la fe no va a estar intacta. Y la prueba de la fe
son las dificultades, son los sufrimientos, son las advenencias que llegamos a tener en esta vida, son las tragedias. La muerte muchas veces prueba la fe de la gente. ¿Qué será más fácil, morirte tú o que se mueran tus seres queridos? ¿Verdad? Pues yo creo que cuando se mueren tus seres queridos es cuando tu fe nuevamente es probada. La Biblia dice, como aquellos que no tienen contentamiento, ¿va? No tienen esperanza. Porque para los cristianos sabemos que la muerte tan solo es el acceso al reino de Dios. Amén. Y como ese epitafio de ese hombre que dijeron, no lloren por mí. Sabían que iban a llegar a la tumba a llorarle. Y lo dice 2 veces, no lloren por mí, no lloren por mí. Búsquenme en el reino de los cielos. Era un mensaje para la gente, ¿verdad? Sus familiares, sus hijos, que lo iban a ver. Y decían, ¡hey! No te equivoques. Busca a Dios para que me encuentres allá arriba. Eso es fe. Imagínate tú una vida lamentándote. ¡Ay, mi desgracia! ¡Ay, mi depresión! El personaje dice, pues ya, ni modo. Y tu vida sigue siendo mediocre. Qué feo. Entonces la fe, una vez probada, escucha esto, una vez lo que se prueba, tiene 2 decisiones, o se aprueba o se reprueba. Y cuando Dios lo aprueba, amado hermano, viene la bendición. Se dan las cosas. Se abren las puertas del reino de los cielos. Se resuelven los problemas. Después de la prueba de la fe de José, ¿qué pasó? Se abrió el reino de Egipto para recibir a Israel. Y Dios usó a Egipto para que Israel no se muriera de hambre. Porque un hombre fue probada su fe y aprobó. Tu generación puede permanecer. Dice la Biblia de lo que leímos, José disfrutó de sus nietos y sus bisnietos. Los gozó, los disfrutó su generación, disfrutó a su padre. Porque José fue probado y aprobó. Qué triste es que Dios te pruebe y siempre esté reprobando, amado hermano. Parecen de esos personajes de los cristianos ahí que llegan a las iglesias llenos de moscas y tú para allá me va a picar tu mosca. Sigues reprobando todas. Yo te voy a decir algo. Hay una cosa en la vida que se pega. Y eso es bien duro. Siempre se probará lo negativo, se pegará lo negativo. No lo positivo. ¿verdad? Si eres mediocre, se pega lo mediocre, hace para allá. Siempre es un llorón, se pega lo llorón, hace para allá. Eres quejoso, se pega lo quejoso, hazte para allá. Eres problemático, se pega lo problemático. ¡Fushi! Hágase para allá. ¿Qué los hombres que queremos seguir creciendo en la fe no tenemos problemas? ¿Todo lo tenemos resuelto? Si el hombre de fe tiene un lugar más adelante del que tú tienes, es porque ese hombre ha sido probado y ha estado siendo aprobado. Amén. Así que más vale que lo respetes. Así es. Amén. Para que siga sus pasos. Hay que ponerse un letrero. ¡Ey, no critiques! Dios sigue trabajando en mí. Pero después de un año, me tienes que ver en otro lugar.
Fíjate qué hermoso. Fíjate bien, qué hermoso, hermano. Fíjate bien. Finalmente, José fue un hombre que supo perdonar. ¡Ah, qué padre es eso! ¿A quién perdonó José? ¿Qué le hicieron sus hermanitos? Fueron ojees con José. Eran tremendos, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Merecían ser perdonados? Pónganse, no digan que sí, los va a poner Dios como José, a ver si es cierto. No, obvio no. Es duro, amado hermano. Se dice fácil, ¿verdad? Siempre estamos dispuestos a decir, sí, perdona, debes de perdonar. Pero no me pongas a mí a prueba. Claro, claro. Sí, exacto. ¿Ah? Pero José nos enseña, amado hermano, que la clave para poder perdonar lo que es imperdonable, solamente esa medicina te la da Dios. Amén. ¿Ah? Porque si no vas a ver siempre un amargado ahí. Lo que te da capacidad de perdonar es Dios. ¿Ah? Dice la palabra de Dios, cuando lo leí yo me ponía a llorar porque dice que José se encerró, ¿va? Y pegó un grito. Fue como me identifico con él, yo también. Un grito así, un llanto así, vaporoso, grande. ¡Ah! Porque estaban ahí sus hermanos. Y se le partió el corazón. Así es. Ese es el hombre de Dios. Al que se le parte el corazón por amor a la gente, a pesar que la gente no lo merezca. José es una lección de vida para todo cristiano hoy en la actualidad. Así es, amén. ¿Quién como José, amado hermano? Le llaman que es una cristofanía, imagínate. José, todavía hasta morir, puso un petitorio que le cumplió Dios. Dijo, miren, voy a quedar en Egipto, pero Dios en sus capacidades. Fíjate, volvemos a entender lo que dijimos en un principio. Si caer en depresión o desesperación o tristeza o lamentación es la voluntad que el hombre mismo da para renunciar a las capacidades de resolver sus problemas, ¿sí? A ver, volvamos a analizar lo que dije en un principio. Depresión, tristeza, ¿verdad? Incapacidad, así, down como le llaman, es que el hombre voluntariamente renuncia a hacer uso de las capacidades que Dios le da para sobreponerse a los problemas o sufrimientos que está atravesando. Y entonces el hombre se autodestruye. Pero si, por lo contrario, todo lo que vimos de José, ¿se rindió José? ¿Decidió en su voluntad renunciar a todas las capacidades que Dios le iba dando para ir enfrentando y resolver los problemas? ¿Se quedó chillando? ¿Tomó acciones? ¿Se soltó de Dios? Nunca. ¿Cuál fue el resultado? Todo lo que vivió José terminó saliéndole bien. ¿Cuál es la evaluación de tu vida el día de hoy? ¿Cómo la llevas? ¿Qué dicen tus decisiones? ¿Están siendo congruentes con la fe que dices tener? Las decisiones que estás tomando hoy, ¿a dónde te van a dirigir mañana? ¿O no te interesa? ¿No te importa? ¿Crees que no pasará? Jesús dijo, los tiempos, va, la tierra, los mares, la creación pasará, pero
lo que yo dije, dijo Jesús, nunca va a pasar. Así que creo, amado hermano, que estamos... Fíjate, te voy a dar un sentir espiritual. Toca el teclado, por favor. Quiero que pongas atención. Estoy hablando en un contexto espiritual, ¿verdad? Los que quieran verme en un contexto racional y lógico, e intelectual, pues quédense con eso. Pero los que quieran tratar de conectarse en lo espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo, háganlo. Estamos definitivamente pasando una última etapa de esta primer tribulación. Más allá de todo lo que hubo en el mundo exterior, lo que a Dios le importa son sus hijos. Sus hijos, como lo vi con José, están terminando una de las pruebas que Dios puso en sus vidas. Muchos quedaron tendidos en el desierto como los israelitas. Muchos. Algunos perdieron padres, algunos perdieron hermanos, hijos, espiritualmente hablando, esposo o esposa. Pero estamos a nada de concluir esta primera prueba de fe. Estamos por comenzar un tiempo de respiro, porque vendrá una más fuerte. Y después, los que permanezcan, los que estén unidos, los que verdaderamente amen a Dios, estarán con el Señor para siempre. Estamos pasando un primer proceso espiritual a la iglesia. Se exhibió mucho, se exhibieron corazones, se exhibieron personas de todo tipo, desde pastores hasta... Y creo que los que tienen comunión con Dios puedan seguirme en ese sentido. Viene un tiempo de un pequeño respiro. Tienes que recuperar las fuerzas en el Señor. Tienes que levantarte no para vivir por vivir y sobrevivir, sino levantarte para servir. Amén. Levantarte para adorar a Dios con tu vida. Levantarte cuyo primer propósito no eres tú. Dile, no te equivoques. El importante aquí no eres tú. Aunque tu vida diga que sí, dile, no eres tú. Es el Señor. Para que tu vida tenga y empiece a cobrar significado. Amén. Espiritualmente vienen tiempos, mira, se perciben. Ayer yo estaba con mucha gente con cáncer y veía cómo soplaba un viento, lo percibí, abrí la ventana y era un viento frío, fuerte. Yo respiré y dije, es la llegada del otoño. Y el Señor me dijo, es la culminación de esta primera prueba. Respira y fortalécete. Porque los tiempos que se avecinan no son fáciles para los que se alejan de mí. Así que cada ser humano hoy me llamó mucho mi corazón, mi espíritu. Dije, Señor, dame palabras para jalar a mi hija.
Dame palabras para que ella recuerde ese amor con que la cobijaste alguna vez. Pero más de lo que yo pueda hacer, mi Dios, tú siempre eres fiel y cumplirás tus promesas. Y yo me agarro de esta palabra que me dijo, yo te he dado hijos para que juntos sirvan de advertencia a mi pueblo. Amén. Y yo sé que así va a ser. Así que aprendamos de lo que la Biblia dejó el Señor escrito en ella. Tenemos que regresar al tiempo en donde la palabra de Dios debe ser más importante que tu teléfono inteligente, que las redes sociales. Donde los tiempos para los cristianos que quieren triunfar deben dedicarse más tiempos a la reflexión de lo que Dios está indicando, para tener el tiempo para la ejecución de lo mismo. Escucha esto, Se nos vienen tiempos de mucha activación, y estoy hablando a los hijos de Dios nada más. Se nos vienen tiempos de gran activación. Gran como nunca había visto. Así que Dios está pasando este tiempo. Vienen tiempos de respiro, porque el último tramo, como lo vimos con José, ¿verdad? Hasta los carruajes de Faraón para traer a Israel. Para traer a Israel. Ya están por llegar. Amén. El que vive y reina por los siglos de los siglos les ama y quiere permanecer en ustedes, pero nunca en contra de su voluntad.